Oli, hola. Oli, ahora sí. Vale, ahora me veo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir este 25 de julio a las 6 de la tarde en Málaga. Agradecimiento siempre por eso, porque hace mucho calor, pero bueno, aquí se está fresquito y se puede estar medianamente a gustito. Soy Lucía Herrero, soy la presidenta de Málaga Jam y estamos aquí para celebrar lo que es el inicio de la Málaga Jam Weekend 18, que se celebra este fin de semana, con esta jornada previa, ¿no?, este jueves, de las charlitas deluxe, que llevamos ya pues 2 o 3 ediciones diciendo, pues mira, como nos gusta meternos en fregado, vamos a meternos en más y vamos a hacer el jueves también pues un poquito de momento así guay de conocer gente chula y al final de juntarnos un poquito previa a lo que es la Game Jam, que al final ya estaremos todo el fin de semana ahí pico pala con el tema código, dibujo o lo que sea. Yo como no hago nada de eso, pues me da igual. Pero bueno. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar tanto aquí físicamente como en Twitch, que creo que había unas poquitas de personas. También supongo que habrá gente que no participa en la Jam, pero ha aprovechado y dice, pues bueno, ya que estoy aquí, pues vengo y veo las charlitas de luz, aunque sea el ambiente malagallán un poco. Y a quienes participan en la Jam, pues nos veremos mañana por la tarde. El check-in empieza sobre las 3:30 aprox y ya empezará lo que es la Jam en sí. Para comenzar con las charlitas deluxe, empezamos con Irene Morgado, que está ahí, ¿vale? Que nos va a dar una charla, yo creo que bastante interesante, que tiene como título ¿qué hace alguien como tú en un sitio como este? Para hablar un poco de la cultura de empresa y ver un poco de dónde tienes que salir realmente, ¿no? Más o menos un poco por ahí. Yo le he echado un vistacillo. Así que para las personas que están un poco esclavizadas en su empresa, esta charla le puede venir muy bien. Y para las personas que están en una empresa que más o menos está guay, pues bueno, pues por lo menos para valorarlo. Así que nada, os dejo escuchando a Irene que nos comente. Y perdón, Irene, si he dicho algo que no es, pero bueno, en plan, espero que, creo que todo bien. Dale, Lo que guay. necesite, estoy por aquí. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues me voy a poner por aquí. Esto funciona, ¿verdad? Genial. Pues muchísimas gracias por venir. Como has dicho, Lucía, hoy, que es un día 25 de julio, a las 6, pero se agradece mucho lo bien que se está aquí dentro, yo creo, ¿no? Bueno, quería dar las gracias primero al equipo de Málaga Jam por haberse dejado liar tan rápido y por invitarme a venir a Málaga a compartir este rato con vosotras y con vosotros. Quería deciros que para que funcione todo lo que vamos a ver, tanto esta tarde como mañana, pasado y el domingo, hay muchísima gente haciendo muchísimas cosas. Así que muchas gracias al equipo que lleva muchos meses currando para que esto funcione y vaya cremita todo el rato. Me voy a presentar muy brevemente, aunque ya lo ha hecho Lucía. Mi nombre es Irene, yo soy socióloga, estoy especializada en psicología social y comportamiento humano y suelo trabajar como responsable de equipos de people, recursos humanos, como lo queráis llamar, y también en las áreas de cultura y marca para empresas tecnológicas, normalmente de desarrollo de software. Os voy a dejar ahí mi contacto de Twitter, es que soy millennial, ¿sabéis? Entonces sigo usando eso, o X, que como le cambian el nombre, pues cada día es lo que Elon quiera, para que todas las personas que estéis quizá al otro lado en Twitch o que veáis esta charla en diferido, bueno, pues podamos seguir comentando a través de redes sociales. 2 cosas muy rápidas sobre mí. Me gustan mucho los juegos de mesa, estoy feliz de que haya una charla de eso esta tarde. Tengo un problema de dinero y de espacio, ya, sinceramente, en casa. Y, por otra parte, también me gusta mucho la parte de videojuegos, la parte de locución. Así que nada, si alguien quiere hacer algo este fin de semana, por aquí estaré. Así que quería conocer un poco quiénes estáis aquí en la sala hoy. No sé si hay algún Pedro en la sala, ¿hay alguna persona que se llame Pedro? Este nombre está en peligro de extinción. Estoy un poco triste, porque cada vez hay más Chloes y menos Pedros. Todo bien. Os iba a preguntar, de las personas que estáis en la sala, ¿quiénes os estáis formando o estáis estudiando ahora mismo algo relacionado con la programación o con el desarrollo de videojuegos o con cualquier otra cosa? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, muy bien. Y ahora, de las personas que estáis aquí, ¿quién ha cobrado alguna vez por hacer un videojuego? Bien, oye, pues está mucho mejor de lo que yo esperaba. Fantástico. Y ahora os voy a preguntar un poco, ¿quiénes os vais a quedar mañana? ¿Quiénes vais a estar en la Jam? ¿Alguna de las personas que estáis aquí estaréis en la Jam? Ok, genial. ¿Y quiénes estáis más en la parte de
Sí, funciona la cámara. Si decís hola, se os ve. Genial. Quería preguntaros, ¿quiénes estáis más enfocados en la parte de arte? De la parte más de ilustración, modelado. Vale, guay. ¿Y quiénes estáis más en la parte del diseño, de la experiencia o del motor del videojuego? Ok, genial. Hay perfiles híbridos, ¿eh? Y en la parte de desarrollo, más enfocado al desarrollo de software o con desarrollo, ahí picar código, genial. Y en la parte de audio, localización, etcétera, en esta línea, muy bien, fantástico. Seguro que me he dejado gente, ¿eh? Para la parte de testing la suelo meter en la parte de desarrollo, llamadme loca. Así que podemos quitar el mapache y avanzamos. Vale. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué creo que esto puede ser interesante? Hay muchas personas que os estáis formando, como me decíais, ¿no? Yo creo que al final el tema de lo que nos encontramos en una empresa cuando llegamos o cuando incluso formamos la nuestra propia. Mira, otra pregunta que os voy a hacer. ¿Quiénes de vosotras o vosotros estáis trabajando por cuenta propia, no para una empresa en concreto? Hay bastante gente, y más en este sector, ¿no? Creo que hay cosas que sí que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando decidimos lanzar un proyecto con amigues y decimos, oye, pues vamos a tener en cuenta una serie de cosas para empezar a trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo porque esto es algo que os vais a encontrar en todo momento de vuestra carrera profesional. No importa si estáis estudiando o a medida que vayáis pasando por organizaciones o que montéis vuestro propio proyecto, esto es un tema que va a surgir. Así que inevitablemente hoy vamos a hablar de diversidad. Ya os comentaré que yo no soy ninguna experta en esto, pero creo que puede ser interesante de esta charla, algo que también comento en todas mis charlas, ¿no? Que es que yo no pretendo sentar cátedra de absolutamente nada, sino que salgamos de aquí con alguna idea, ¿no? Que la que reflexionemos, hablemos después y nos ayude a abrir un poco de debate. Y quiero empezar hablando de esa maldita obsesión que existe con el cultural fit. ¿Habéis escuchado esta palabra antes, esto del cultural fit antes? ¿Os suena de algo? Hay personas a las que sí. Vale, el cultural fit es algo que aparece en muchas ofertas de trabajo y habla de, es un término inglés, vamos a hablar de muchos términos anglosajones porque este mundo está lleno de eso, que se refiere a la manera en la que encajamos en una empresa, ¿no? El grado en el que una persona encaja o no dentro de una organización, de esa cultura que se ha implementado dentro de la organización. Y claro, el cultural fit está muy de moda. Tú pones esto que es tan cisetero, es que cuando buscas startup en un banco de imágenes sale esto. Y como no me gusta la IA generativa, pues sigo usando bancos de imágenes para estas mierdas. Bueno, como os digo, el cultural fit es un concepto muy estadounidense y todo lo que venga de para allá mola, ¿no? Y además, aunque es un término que para mí es un poco controvertido, siempre digo que en empresas o proyectos muy pequeños, en el que nos juntamos 4 o 5 amigues y de ahí vamos tirando, creo que es muy importante. Luego veremos por qué. Entonces, aunque yo os digo que a mí hay cosas que me chirrían, sí que es como os comento, hay situaciones en las que me parece que puede ser fundamental. Vamos a imaginarnos cómo surge la cultura de una empresa, ¿no? Pues la cultura siempre la define la gente que la empieza. ¿Vale? Hay 3 o 4 personas, una incluso, que un día decide montar una organización o una consultoría, un proyecto de señor o señora Lobo y decir, oye, yo para aquí quiero empezar a trabajar en equipo de alguna manera, ¿no? Me quiero definir de una determinada manera, aunque sea para definirme en LinkedIn. Y eso lo hacen los y las founders. Esta foto no es muy realista. Porque la realidad es que si nos vamos a los números de verdad, esto es un estudio de hace relativamente poco, ¿cuántas son? 3.170 empresas que se fundaron en España, menos de 300 tenían alguna mujer dentro de esa fundación, ¿no? Y hay aún menos que hablen solo de mujeres. Pero cuando hablamos de diversidad o de formas de entender la cultura, no hablamos de eso. Este estudio ni siquiera contempla personas que se identifiquen como mujeres o habla de otras cosas, personas con algo que no sea normativo, ¿no? Con un color de piel diferente, con una identidad de género distinta, un tipo de edad. Y todo esto se refleja en la cultura, en cómo me quiero comportar y quiero tratar a los demás. Esto es una movida, porque todas las empresas son puto iguales. Ese es el problema, ¿no? De que al final la fundación de la empresa sea quien decida esto. Vamos a ver cómo se puede evolucionar. Como somos gente muy moderna, vamos a pensar que esta es la foto buena, ¿vale? Vamos a mantener a todo el equipo original y en el momento en el que definimos la cultura de esa empresa que estamos formando o en esa empresa en la que vais a entrar a trabajar, alguien se ha hecho estas preguntas. La primera puede ser cómo vamos a empezar a trabajar, cómo vamos a diseñar nuestro videojuego, nuestro producto. ¿Vamos a usar Unity? ¿Vamos a usar Godot? ¿Vale?
¿cómo nos vamos a financiar? ¿Cómo vamos a financiar nuestro proyecto? Son preguntas que nos planteamos y que también impactan en la política. Pero además, es importante averiguar cómo vamos a tratar a nuestra jugadora, a nuestro jugador. ¿Vamos a poner micropagos en la aplicación? ¿Cómo vamos a identificarnos y cómo vamos a hablar con ellos? Y, por último, que es fundamental dentro de la parte de cultura, que es cómo vamos a tratar a la gente que va a trabajar en este equipo, ¿no? Esto siempre es súper importante. Y dando respuesta a estas preguntas es como realmente se genera esa cultura. Claro, lo que pasa es que pintar la cultura es muy fácil, muy fácil. De hecho, en todas las webs, mira, aquí he ido cogiendo frases que he pillado de empresas reales, ¿vale? Que existen y que tienen una página web, y en un apartado fantástico en el que pone nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, ponen estas cosas, ¿no? Y aquí, como veis, pues hablan de cosas muy guays. De hecho, coño, si yo os digo que es una empresa en la que se fomenta el diálogo, que es súper transparente, lo de la meritocracia me gusta menos, pero un sitio en el que la gente viva por la misión, ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Pero es que es normal que una empresa no ponga en su página web: no te dejamos hablar en las reuniones porque tienes pluma. O nos gusta mirarle el culo a las compañeras cuando pasan por el pasillo. Eso no lo va a poner en ningún sitio. Entonces, escribir en una web lo que somos o lo que queremos ser es súper fácil. Pero luego hay que ver un poco esto cómo se traduce. Vamos a ver pistas, ¿no? Porque Blue aquí se pregunta, y yo también. Blue dice: oye, ¿y cómo podemos entender realmente la cultura? ¿Cómo podemos averiguar cómo es realmente la cultura en un sitio si ya nos están vendiendo esto en su página web? A mí me gusta mucho preguntarme qué cosas se están considerando dentro de la empresa bueno o normal. ¿Estamos normalizando que me den cerveza gratis significa que tengo que beber con el equipo? A mí también me gusta mucho preguntar qué comportamientos dentro de la empresa se están penalizando o se están premiando. ¿Estamos premiando a la gente que hace crunch, a la gente que tira horas extra? Porque eso va a sentar un precedente, ¿no? Involucrará mucho al resto de personas que trabajan aquí. Por último, y esto me parece increíble, que es también identificar cómo es la gente a la que contratamos y a la que se despide. ¿Y por qué se hace, ¿no? Cuando se hace un despido procedente, ¿es por falta de rendimiento? ¿Es porque no ha sonreído en el café? Todo esto son casos reales, amigas. Bueno, entonces esto tiene sentido, porque yo estoy hablando del cultural fit todo el rato y dices: pues si me están vendiendo la moto, esto realmente no existe. Yo creo sinceramente que tener un mismo objetivo y que tratar de remar todo el mundo en la misma dirección siempre nos va a ayudar. Esto siempre va a ser algo que nos ayude, ¿no? a trabajar mejor en compañía, pero también a obtener mejores resultados, a hacer un mejor videojuego o cualquier otro producto digital. Y además, como decíamos antes, el cultural fit es muy importante, sobre todo cuando somos pocas personas. Es fundamental cuando hay una etapa temprana. Coño, si sois 4 y uno no funciona, el 25% de la empresa no está funcionando. Por eso es algo que sí que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Aunque ya hemos visto que a veces pasarse es un problema. Os voy a contar una cosa. Mirad, hace unos años yo trabajaba en una empresa en la que había un grupo de personas que la habían fundado, y cuando la empresa empieza a crecer mucho, los founders y las founders ya no participan en los procesos de selección, porque vaya rollazo. Hay un montón de gente con la que no vas a coincidir, con la que no vas a trabajar. A este le encantaba estar en todos. Había un proceso muy largo, ¿vale? 9 fases, 4 meses de proceso de selección. No era Google este sitio, ya os avanzo. Y había una persona que había pasado por todas esas fases y que había pasado el proceso y, joder, que nos gustaba mucho. Y ya estaba en la última entrevista, ya pensábamos que iba a entrar, y pasa por ahí el founder y dice: anda, sí, está haciendo el proceso. Me le lleva a una sala. Joder. Se pone a hablar con esta persona y al rato sale y dice: muy majo, pero no le vamos a contratar. Y dije: ¿por qué? Y dice: porque no me tomaría una cerveza con él. Hostia puta, ¿de verdad? Es que no. Entonces el cultural fit, como os digo, está muy bien,
pero pasarse de la raya quizá no sea la mejor opción. Y el problema que tenemos cuando el cultural fit se convierte en algo muy importante para nosotros y le damos muchísima importancia a la hora de contratar, es que al final todo el mundo de la empresa termina siendo igual. Muy parecido, ¿no? Y, hombre, si todas esas personas comparten unos valores determinados, pues puede estar muy bien. Pero realmente la endogamia no es buena en ningún sitio, ¿no? Por eso vamos a hablar también de diversidad y por qué es importante. Cuando hablamos de la diversidad e inclusión son cosas distintas, pero vamos a empezar por lo súper básico, que es entender que la gente, oye, porque somos diferentes. Hay cosas que hacen que seamos personas distintas, ¿no? Casi siempre asociamos el tema de diversidad a género, identidad de género, pero hay muchas otras formas de ser diferentes, ¿no? Y lo veíamos cuando hablábamos de las founders y los founders antes. Porque también puede ser interesante que tengas una restricción alimentaria, por ejemplo. Yo trabajaba en un equipo de marca y empezamos a tener en cuenta que había que llevar cosas para personas celíacas y veganas cuando se incorporó una persona hacia el equipo. Empezamos a hacer un proceso de selección más inclusivo cuando entró una persona que no podía ver. Entonces, ese tipo de cosas a mí no se me habían ocurrido. Y a lo mejor no soy una mala persona, pero tener en cuenta que hay personas que tienen historias de vida diferentes es fundamental. Y la última línea que veis ahí, que está muy relacionada también con cómo vemos el mundo, qué tipo de cosas creemos, si hemos estudiado todos en la misma universidad o si tenemos cosas en común, eso también va a hacer que podamos estar generando un entorno a veces endogámico. ¿Sirve de algo la diversidad? Bueno, pues hay empresas que se ponen a investigar si estas cosas que están ahora tan de moda, ¿no?, que son tan woke, me van a dar más dinero. A veces es una pena, pero es así como se termina accediendo, ¿no? Y hay muchos estudios. Bueno, McKinsey, que es una consultora, lleva haciendo desde 2015 un estudio en el que valora cómo la inclusión de mujeres y personas de diferente rango de edad influye en los resultados, incluso la diversidad étnica, ¿veis? Pero yo no soy súper experta en esto, ¿vale? Os voy a dejar, de hecho, en las slides los perfiles de 2 personas que sí que saben de este tema, por si en vuestra empresa o en vuestras empresas o queréis tener una conversación con ellas para que encontréis más recursos relacionados con esto. Pero vamos, que tener un equipo diverso habitualmente, encima de que es mejor, da más dinero. Si esto lo vinculamos un poco al cultural fit, esto es una movida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cultural fit, de encaje cultural, hablamos de que alguien nos encaje a nosotros y a nosotras. Y eso está basado en una cosa que se llama sesgo de afinidad. Los sesgos, ahora vamos a definir qué es, no tiene por qué ser algo malo, ya veréis, pero sí que es cierto que esto al final termina perpetuando muchísimo esos privilegios y esa homogeneización que puede haber dentro de los equipos, ¿no? Lo que decíamos antes de que terminamos siendo todos iguales. Los sesgos, ¿qué son? Pues es algo que está ahí muy en el fondo. Imaginaos que dibujáramos un iceberg, ¿vale? Un iceberg tiene una parte visible y luego una parte muy profunda dentro del mar, ya sabéis, que es más grande que lo que vemos, ¿no? Y que está ahí muy en el fondo. Y la parte visible puede ser, por ejemplo, cómo me visto, cómo actúo, cómo hablo. Pero luego, aparte de esa manera en la que nosotros nos comunicamos, hay algo que tiene que ver con las cosas en las que creemos, las cosas en las que nos han educado, las creencias que tenemos, ¿no? Y eso está muy en el fondo. Y los sesgos están muy relacionados con las creencias. Los sesgos son efectos psicológicos que hacen que veamos la realidad de una manera un poco distorsionada. A veces nos ayudan para prevenirnos de un peligro, pero generalmente el ser humano viaja por la vida sin depredadores, sobre todo si sois hombres cis hetero, no pasa tanto, ¿no? Pero es verdad que habitualmente esto perturba, ¿no?, la manera en la que nosotros interactuamos también con las personas. Vamos a hablar un poquito más de los sesgos, cómo funcionan, y ahora veremos por qué lo estamos mencionando en esta charla sobre cultura. ¿Quiénes de las personas que estáis aquí tenéis carnet de conducir? Vale, guay, muy bien. Yo no tengo, así que si me equivoco en algo ahora, me lo decís, ¿vale? Los sesgos funcionan porque al cerebro le encanta encontrar atajos. Imaginad que para poder llegar hasta aquí desde vuestra casa tuvierais que estar procesando. Ahora levanto el pie, ahora lo apoyo, ahora lo coloco, ahora levanto la otra pierna.
Hay muchos movimientos o pensamientos incluso que tenemos muy automatizados. Cuando conducimos, antes de examinaros estabais pensando en la incorporación, en que tengo que meter esta marcha, tengo que cambiar, todo eso, nuestro cerebro al final termina automatizando ese proceso para que no sea un suplicio cada vez que cogemos el coche, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que esos atajos del cerebro, como veis aquí, ese es el procesamiento heurístico. Hace que automáticamente asociemos algo visual, por ejemplo, a, oye, pues un comportamiento que vayamos a tener y lo automaticemos. Claro, la movida de esto es que esto muchas veces está relacionado con nuestras propias motivaciones y nuestra propia ética. Por ejemplo, podemos automatizar un comportamiento que surja porque nosotros veíamos a una figura materna, por ejemplo, apretar el bolso más fuerte cuando pasaba frente a una persona sin hogar. Y nosotros ahora inconscientemente, cuando vemos una persona de este tipo, la hemos categorizado como un peligro y apretamos más fuerte la mochila, ¿no? O si hemos escuchado en casa a alguna figura hablar de que hay un grupo étnico-cultural que viene a, esta referencia no la cogeréis los jóvenes, pero vienen a violar nuestras mujeres y robar nuestros caballos. Claro. Entonces, y robarnos el curro también, ¿no? Y claro, pues si yo ya he empezado a asociar eso, cuando vea a una persona dentro de este grupo, automáticamente mi cerebro me va a prevenir contra ella. Esto sucede más en los procesos de socialización primaria y también secundaria, porque estamos muy influenciados socialmente, ¿no? A mí me gusta mucho esta parte, por lo que os he dicho de que soy socióloga. ¿Y esto tiene remedio? Sí, a veces a través de la educación o a través de una reprogramación o a través de, oye, pues demostrar conociendo a alguien que quizás estabas equivocado o generando sesgos nuevos porque tenemos una experiencia traumática asociada también a un grupo de población. Esto hace que nuestro cerebro pues, funcione de una determinada manera, como os decía, ¿no? Y trate de poner trabas entre lo que realmente estamos percibiendo y lo que realmente es. Entonces, los sesgos funcionan como si alguien nos hubiera puesto unas gafas delante de la realidad, ¿no? y nos hicieran verla de una determinada manera. Y estas gafas, como ya os adelantaba, están muy relacionados con los privilegios con los que hemos nacido. ¿Habéis visto alguna vez una rueda de privilegios? ¿Os suena de algo esto? Vale, no se ve bien porque está muy pequeñito, pero yo os lo cuento, ¿vale? En esta rueda hay un círculo interno, ¿vale? Que es, esa circunferencia es, lo que está más cerca del centro es todo lo que está relacionado con figuras de poder o figuras de privilegio. Por ejemplo, si habláramos de riqueza, más cerca del centro estaría una persona que nace en una familia acomodada, ¿no? Que consideramos rico. Nos vamos alejando un poco del centro y encontramos clase media y en la periferia encontraríamos a personas con muy pocos recursos en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza o en pobreza directamente, ¿no? Pero una rueda de privilegios, esta que os he puesto yo, contempla unas cosas y otras contemplarán otras, no solamente habla de cuánto dinero tiene nuestra familia, también habla de nuestro género, también habla de nuestra salud mental, también habla de si sabemos inglés o no, también habla de nuestro nivel educacional, quizá, ¿no? Entonces, una persona que tenga, desde que ha nacido o más adelante haya conseguido estar muy cerca del centro, tendrá una visión muy diferente a una persona que tiene una casilla de salida, digamos, más cercana al exterior de la rueda, que se encuentra en esas situaciones quizás pues más complicadas, ¿no? Mira, de esta rueda de privilegio yo le he puesto un montón de puntos. ¿Veis que tiene un montón de puntos? Todos esos puntos que son azules, que están cerca del centro, siento como que os voy a dar el tiempo. Ahora hay una borrasca que viene. Bueno, todos esos puntos que están muy cerca del centro es que esta persona seguramente sea una persona que es un hombre, que es cis, que tiene la piel blanca, una persona que viene de una familia acomodada, una persona que a lo mejor tiene no es neurotípico, digamos, no es neurodivergente, ¿vale? Entonces esta persona a lo mejor te dice que el machismo no existe, porque él tiene una hermana, pero no lo ha vivido nunca. Entonces, claro, pues tú tienes que entender que esta es su visión. Esta otra persona, sin embargo, pues tiene muchos más puntos en la parte de fuera, porque ser mujer te resta puntos, porque tener una neurodivergencia te resta puntos, porque no saber inglés te resta puntos. Y claro, esta visión de esta persona será muy diferente a la otra. ¿Tiene culpa esta persona de estar donde está? Probablemente no, pero todos tenemos la responsabilidad de intentar entender que hay otras gafas
y que hay otras realidades diferentes a las nuestras. Yo os invito a que busquéis, yo os dejaré las slides para que hagáis vuestra rueda, que es muy guay hacer la nuestra. Te ayuda a ver muchísimas cosas. Vale, ¿esto qué tiene que ver con el trabajo? Pues que las gafas con las que os está mirando la persona que os entrevista, o el cliente o la clienta con la que vais a hablar, o esos compañeros y compañeras que tenéis en la oficina o en el trabajo al que vayáis a ir, esto impacta en vuestra pasta que se os paga a fin de mes. Os lo voy a demostrar. Esta es Verónica. Y Verónica está tan tranquila en su casa. Verónica, cuando se mira al espejo, tiene una autopercepción de ella misma, en la que ella se define de una determinada manera, ¿no? Y Verónica se muestra al mundo, se proyecta a los demás y a las demás de una determinada manera, ¿no? Elige vestirse de una manera, hablar de una manera. Y hay unas personas que la rodean que se generan una idea de Verónica, que es la percepción social, la manera en la que la gente nos percibe. Claro, esto impacta mucho la manera en la que las personas que trabajan con ella, incluso sus managers, la ven. Esto genera una percepción corporativa dentro de la empresa. A Verónica se la ve de una determinada forma. Y esto, como os decía, al final impacta mucho en el tipo de función corporativa que le dan a Verónica. Verónica tendrá un rol, Verónica tendrá un sueldo, Verónica tendrá unas oportunidades de crecimiento que pueden ser o una mierda o una maravilla en función de los sesgos y de la manera en la que la perciben las personas, ¿no? Separándolo mucho de cómo es ella y cómo se está proyectando, digamos, a los demás y a las demás. Bueno, pues ahora todas las personas que estáis aquí, a mí me pasaba cuando yo estudiaba esto, decía, si yo estoy súper deconstruida, si soy feminista, si a mí que me vas a hablar de sesgos, si yo sé que hay solo una primera impresión, pero yo soy capaz de ver con unas gafas en las que estoy súper abierta a todo el mundo y nunca voy a juzgar a un libro por su portada. Bueno, pues la mala noticia es que esto os pasa. Esto te está pasando a ti. Y si yo te digo ahora mismo que mires fotos de estas personas y te digo que esta es su foto de LinkedIn y que alguna de ellas puede ser tu futuro compañero o compañera, pues tú ya sabes que hay gente de esta con la que te apetece currar más que con otra. Y a lo mejor te echa para atrás un chaleco, o te echa para atrás una edad, o te echa para atrás un color de pelo, o un color de piel. Y esto, insisto, que no pasa nada, que es que el sesgo existe, como los vampiros. Y quiero decir, no hay nada malo en tener sesgos y en tener, pero hay cosas malas en emitir un juicio, ¿no? Hay que pensar en la responsabilidad y en las consecuencias que tiene hacer este tipo de cosas. Vale, y volviendo un poco al tema de la cultura, que es de lo que hemos venido a hablar aquí, mirad, los sesgos aparecen desde incluso el proceso de selección, ¿no? Yo he trabajado muchos años seleccionando personas y siempre al final me daba cuenta de que, y esto es una estrategia que podéis utilizar vosotros, que es tratar de encontrar puntos en común con la persona que te va a entrevistar. Tú te miras el perfil de la persona que te va a entrevistar y miras a ver si hay suerte y habéis ido al mismo colegio, si tenéis a alguien en común, conoces a Menganito que me lo encontré en la Málaga, ya, qué majo, qué bien. Y ese tipo de cosas hace que este sesgo que decíamos antes, ¿no?, se activa y que como alguien me recuerda a mí, lo contrato. Es más fácil que lo contrate. Cuando esa persona ya está dentro de la organización, yo voy a tender a tratar mejor a las personas con las que tenga cierta afinidad. Esto es así. Y además, si soy manager, y esto nos pasa a las personas que gestionamos equipos, a lo mejor le damos más oportunidades de crecimiento y hacemos mejores revisiones salariales a las personas con las que encajamos mejor. Porque tiene unas soft skills que nos gustan, porque decimos que encajan mejor en la compañía y a lo mejor con quien están encajando mejor es conmigo, ¿no? Sí que podemos influenciar de alguna manera en la cultura que está establecida en nuestra organización. Claro que lo hacemos todo el rato, porque cuando entramos en un sitio nos tenemos que plantear muchas veces que la organización no para de crecer. Y que, como decíamos antes, aunque los founders se sigan metiendo en los procesos de selección y quieran no contratar a alguien que le cae, bueno, con quien no se tomaría una cerveza, cuando hay más personas que trabajan juntas, también se va impregnando la organización de esos, bueno, pues pequeños pozos que pueden ir dejando estas personas, ¿no? Y esta gente,
opina, actúa, dice cosas en las reuniones, dice cosas en la sala donde se come habitualmente, ¿no? O en las reuniones, que no tienen por qué coincidir con las que decían los founders. De hecho, y esto creo que puede ser interesante, cuando vayáis a hacer un proceso de selección, ¿vale? O si vais a seleccionar a personas para que trabajen con vosotras en el futuro, dentro de ese funnel de selección hay muchas fases en las que se ve dónde puede haber sesgos o dónde puede estar esa empresa o esa organización o esa persona interesada en diversidad y en hacer. Esa CX significa Candidate Experience, que la experiencia de los candidatas y los candidatos pues sea mejor, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto una oferta que está redactada y que lo que buscan es desarrolladores? Bueno, o ninjas del código, o tiene un montón de naves espaciales. No me gustan nada de esas cosas, pero las hay. La manera en la que una empresa se comunica en la redacción de esa oferta de empleo, simplemente, ahí ya os están dando muchas pistas. La manera en la que prestas interés o contestan a tus mensajes, o no contestan y te hacen ghosting, también lo es, ¿no? Pero luego, por ejemplo, que el proceso de aplicación o de inscripción en una empresa contemple que tengas una diversidad funcional, esto también es inclusión, no solamente que estemos redactando en femenino o en neutro. Y que ese proceso de selección, como ya he dicho, siempre va a tener algún sesgo, ¿no? Y luego, la clave de la oferta, esto me encanta. Si te hacen una oferta que es una mierda, o te racanean, o no te hacen lo que decimos una first and best. Una first and best es una buena práctica dentro de la contratación que consiste siempre en que la empresa te ofrece el máximo salario que puede ofrecer para tu puesto. Esto es un unicornio, no lo hace ni Dios. En todos los sitios te tienes que pelear por algo, ¿no? Pues ver si ves que te están intentando racanear algo, esto también es importante, ¿no? Y aquí se puede percibir. Claro, la movida es que, como os digo, el proceso de selección dice muchísimo sobre una empresa y dice mucho también sobre su cultura. Cierto es, y lo veníamos hablando en el tren, ¿verdad?, que hay empresas que luego tienen entre sus, cuando hacen un desarrollo de un videojuego, tienen personajes LGTBIQ+, tienen unas skins de la hostia que contemplan todas las opciones y luego tienen una mierda de protocolos de acoso dentro de su propia empresa. Esto pasa. Sin embargo, como os decía, en ese proceso de selección sí que hay cosas que podéis rascar para ver si esos valores tan estupendos que habían puesto en la página web son reales o son mentira. Entonces, a mí me gusta mucho hacer preguntas durante el proceso de selección que me ayudan a profundizar, a rascar un poco sobre las cosas reales que están pasando en la empresa por dentro. Vale, de eso no va esta charla, no me da tiempo. Entonces, en mi LinkedIn yo voy posteando una pregunta cada semana y si no, tengo una charla por ahí que hay unas slides. Ricardo, tú esta la tienes ubicada, ¿verdad? La de las preguntas. Bueno, pues yo os la linkeo por ahí para que si queréis, no la veáis entera, que es un rollazo, pero copiarlas, ¿no? Que os pueden ayudar un poco a tener más información. Mucho ojo, mucho cuidado con esto, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Al final, la cultura no es algo solamente cosa de founders. Al final, la cultura somos todos. Y si los valores de la empresa son estupendos, pero insistimos en reírnos de esta persona porque hoy ha decidido venir de una manera determinada o porque se comporta de esta forma o no comemos nunca con alguien que está en el comedor o simplemente, y esto también lo he visto, dejamos de sentarnos con alguien porque un día lleve una pulsera con los colores del arco iris, esto al final no es responsabilidad de los founders. O quizá a veces sí. Yo os voy a dejar aquí algunos testimonios, todo esto es real, de cosas que no han dicho founders, ¿vale? Que han dicho compañeros y compañeras. Yo no trabajaría con mujeres mayores. Seguro que tienen gato, no sé dónde está el problema del gato, y son insoportables cuando se enfadan. Otro testimonio. Pelirrojos no, gracias. Luego lo entendí. Pelirrojos no, pelirrojas sí. Porque pelirrojas me ponen cachondo, pero los pelirrojos me dan yuyu. Esto es asqueroso. Más de estas. Somos inclusivos porque en nuestro equipo tenemos una piba y un moro. Bueno, no estoy segura de si esta persona es mora o no, pero tiene nombre de moro. Entonces, debe de serlo. Somos inclusivos. Esto fue porque íbamos a hacer una obra en la oficina y ahora es
obligatorio que, si se puede, todas las empresas tengan una rampa, los accesos al entrar a la oficina, ¿no? Pues estaban muy enfadados por este tema porque nadie iba en silla de ruedas allí. Nadie iba a necesitar esto. Os juro que esto es verdad. No le pongo esto porque venga a Málaga. Una vez contratamos un andaluz y mira lo que pasó, nunca más. Os prometo que no he cambiado el gentilicio de esto, que si me hubiera ido al País Vasco hubiera puesto lo mismo. No sé si alguien se echó una siesta en un momento que no tenía que hacerlo o me da lo mismo. Esto es terrible. Hablando de un compañero, bueno, pues es verdad que esta persona hace bromas muy pesadas, pero no le vamos a echar solo por eso, ¿no? Es una broma. Estas son cosas que no decían los founders, estas son cosas que decía la gente que ya estaba trabajando en este sitio, ¿no? Ahora os digo una cosa, la organización, la empresa, la cultura de esa organización llega hasta lo que prohíbe, lo que permite, lo que está premiando, lo decíamos antes. Si yo estoy permitiendo ese tipo de comentarios, a lo mejor yo como founder o como jefa del Departamento de Recursos Humanos, no lo he dicho, pero estoy generando a lo mejor un entorno en el que estoy permitiendo que ese tipo de actitudes se siga produciendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender que la cultura de un sitio llega hasta lo que premia y lo que penaliza. Y este tipo de comportamientos quizá no sea lo ideal seguir manteniéndolos, ¿no? Hay una cosa que sí me parece muy interesante cuando veáis esto del cultural fit, ¿no? Que yo os digo que es algo muy guay, sobre todo cuando estamos montando nuestra propia empresa, que tiene que ver con hacer que todas las personas que estén con nosotros y con nosotras bueno, pues, se parezcan, tengan los mismos valores, piensen de una manera similar. A mí me gusta mucho un concepto que se llama value fit, que no es tan conocido como el cultural fit y que se ve muy poquito, aunque cada vez se ve más, y está relacionado con no solo la manera en la que encajamos en un sitio, sino la manera en la que aportamos valor a un proyecto, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el cultural fit al final ayuda a mantener la cultura, ¿no? Pero como os decía, el value fit lo que pretende es, oye, necesitamos este saber o necesitamos este conocimiento, necesitamos esta experiencia que nos aporte a este equipo. Pero también necesito una persona que haya vivido una experiencia distinta y que sea capaz de trabajar con esta otra persona que ya está. Esto es muy complicado, pero hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, el cultural fit, claro, al final ayuda a mantener ese status quo, que tú piensas que es la hostia, porque tú piensas que tu empresa es la mejor empresa del mundo. Pero es cierto que el value fit quizá te ayude a innovar, a tener nuevas ideas, porque responde a personas que tienen una manera de ver el mundo un poco diferente. Claro, el cultural fit a veces, y aunque tú digas, no, yo tengo clarísimos cuáles son los valores de mi empresa, puede ser un poco inconsistente. ¿Por qué? Porque yo leo los valores de la empresa y a la hora de buscar algo, pues los voy interpretando como pueda. Esta empresa es muy transparente, pero lo de contar los números que tenemos este año no lo vamos a hacer. Entonces, dependiendo mucho de quién esté entrevistando o quién esté aplicando el cultural fit, a lo mejor va cambiando en reuniones. Pero si yo dejo muy claro qué es lo que necesito para un proyecto y trato, como os decía, aunque no es tan sencillo, de definir realmente qué persona me puede aportar valor o qué tipo de persona, va a ser mucho más interesante porque está basado realmente en esos principios que son adecuados a cada uno de los roles, ¿no? Como os decía, es más complicado que implementar que el cultural fit, pero nos ayuda a salir un poquito de esa conformidad y llegar más a la parte, digamos, más diversa, ¿no? Poder conseguir un entorno más diverso. Ahora, que sea inclusivo ya es misión de la organización. Claro, esto a veces supone un problema, porque cuando tú tienes una organización o trabajas para una organización que ya lleva un tiempo o que cuando se originó tenía una forma de hacer las cosas o de entender el producto, de tratar al usuario, etcétera, etcétera, hacer cambios no siempre es sencillo. No vale solamente con contratar a una persona que tenga una apariencia diferente o que piense de una manera distinta y que nos ayude a hacer cambios, ¿no? Algunas veces las organizaciones no están preparadas para esto. Hace no mucho, yo estuve trabajando hace un tiempo en una organización, no tenía muchos años, pero sí que es verdad que era bastante tradicionalista en el tipo de perfiles que contrataba, todo relacionado con la industria del desarrollo de software, ¿vale?
bueno, la forma de entender las cosas. Yo veía cómo trataban a personas que no eran muy parecidas. Y estuve hablando con una empresa de inserción laboral de personas trans. Yo dije, fantástico, porque me viene genial empezar a abrirnos también a colectivos que ahora no forman parte de nuestra empresa y nos estamos perdiendo un talento y unas ideas tremendas, ¿no? Y hablando con la organización, me hablaban de qué tipo de situaciones se habían encontrado en empresas y que deberían prevenirlas y tal. Y yo, siendo muy sincera conmigo misma y con la situación, les dije, yo creo que no estamos preparados para esto. Yo creo que si meto a una persona del colectivo dentro de la empresa, me va a durar 2 días y la van a destrozar. Pero eso no es ninguna excusa para que yo no trabaje en que la empresa esté preparada para incorporar o incluir de verdad a personas de un colectivo que ahora mismo no pertenecen a la empresa, que puede ser ese colectivo o cualquier otro. Y esto no puede ser una excusa para decir, no, es que nuestra empresa es por ellas, ¿sabes? Realmente, porque no se van a sentir cómodas. No, no me vale esa excusa. Obviamente hay que tener en cuenta que es cierto que quizá no todas las empresas estén preparadas en este momento para pensar de una determinada manera, pero eso no es ninguna razón para que no intentemos que todas lo estén cuanto antes mejor. En resumen, y para ir acabando, quería compartir con vosotras unas últimas reflexiones para que nos vayamos de aquí con estas ideas, yo creo que claras. Si tenéis la oportunidad de plantear valores culturales en algún momento o formáis un equipo de trabajo con diferentes amigues, ¿no? y queréis empezar a plantear, oye, pues, ¿cómo queremos trabajar? ¿Cómo queremos tratar a la gente que trabaje con nosotros? Vamos a intentar que sean valores no solamente éticos y responsables, sino polos realistas, o al menos sé consecuente. Si quieres y si dices que eres transparente, vamos a hacerlo de verdad. Y si no, no lo pongas, ¿vale? Creo que también es muy importante, como os decía, ¿no? Que intentemos buscar diversidad. Siempre respetando los derechos humanos, también os digo, ¿eh? No es obligatorio meter a una persona que vote algo muy diferente a lo tuyo si eso no respeta los derechos humanos. O sea, bien por aquí también. Pero creo que esto no solamente ayuda a tu negocio, que sí, que ya hemos visto que sí, que muchos números, sino que ayuda a tu equipo y en general a la sociedad, ¿no? Que es importante que si hacemos un proceso de selección, o si mañana estáis trabajando en una empresa desarrollando videojuegos o formando parte del proceso y alguien nos dice, oye, vente a una entrevista, que va a entrar otra persona, ven a ayudarnos a hacer el proceso de selección o ayúdanos a crear esa prueba técnica o lo que sea, que seáis conscientes de que la diversidad es algo importante y que es algo que quizá también tengamos que tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, yo creo que aquí es importante también tener en cuenta que hay personas que saben mucho de esto. Yo no me considero en absoluto una experta en diversidad, ¿no? Pero cuando quiero trabajar en esto, intento recurrir a personas que saben mucho más que yo. Porque aunque nos hayamos leído un montón de artículos de Medium y un montón de libros, hay cosas que se aprenden leyendo y cosas que se aprenden viviendo. Y hay personas que son expertas en estas cosas y que está bien que nos rodeemos de ellas o que nos apoyemos en estas personas de manera, aunque sea puntual, ¿no? Para sacar adelante proyectos. Creo que es importante también que cuando pasa el tiempo, nosotros definimos una cultura, ¿no? Y pasan los años y siguen ahí esos valores en Internet, en esa página web, ¿no? Y, joder, yo creo que hay un momento en el que hay que replantearse si esos valores los estamos cumpliendo de verdad o si es solamente fachada. Y creo también que es fundamental lo que decíamos antes, ¿no? Buscar a personas que aporten valor, no solo que encajen con lo que somos, sino con otras cosas que a lo mejor nos estamos perdiendo. Y como he tenido la oportunidad de ponerme aquí arriba y de decir cosas también, quería deciros unas cuantas cosas de las que no va estrictamente esta charla, pero que creo que pueden ser interesantes. La primera es que huyáis del crunch. Vale, yo creo que se dice siempre, que se dice en todas las charlas y que parece muy fácil de decir y no tan fácil de encontrar. Pero si alguien nos quiere, si veis en una oferta que es una empresa muy dinámica y que trabaja en un entorno de máxima exigencia y que estamos buscando un perfil que trabaje bien bajo presión, amiga, ahí no es. Vale, bien. Quiero que veáis todas las charlas de las charlitas deluxe anteriores, por favor. Hablad siempre de salario,
reflexionar sobre lo que es un salario digno, ved algunas de las charlas que están publicadas, que creo que os puede ayudar mucho a reflexionar sobre este tema, y conoced muy bien vuestros derechos. Tenéis asociaciones, tenéis plataformas a las que podéis recurrir para conocerlos mejor, y creo que es fundamental que estéis cerca de este conocimiento, que todos tenemos obligaciones, por supuesto, pero este es un sector en el que conocer estas cosas es aún más importante. Insisto en lo de hablar de la pasta porque es importante, ¿vale? Yo lo vuelvo a decir. Y esto es más fácil hacerlo cuando lo hacemos desde la comunidad, cuando tenemos más personas a nuestro alrededor que hemos conocido pues en eventos como este, la Málaga Jam, pero bueno, le he preguntado a Rocío y me ha dicho que hay muchos más, así que los tenéis ahí. Y ya que hablo de Rocío, por favor, seguidla en Twitch. Si no lo estáis haciendo, no lo estáis haciendo bien. Rocío streamea mientras desarrolla videojuegos, pero es que además es psicóloga, entonces habla de algunas de estas cosas que hemos mencionado hoy y es muy maja. Estáis sentada. Bien, genial. Seguimos. ¿Este es el fin? Bueno, yo por mi parte sí, porque me van a rajar, ya es muy tarde, y la parte más interesante de las charlas siempre es las preguntas. Así que, si tenéis algún comentario, a lo mejor no tenéis una pregunta, pero sí queréis decir, oye, pues a mí me ha pasado esto, quiero compartir con vosotros una situación, hablando de una empresa completamente hipotética, por supuesto, siempre es interesante, ¿no?, conocer las vivencias de otras personas. Así que, sin más, yo me voy a despedir. Os doy las gracias por acompañarme este ratito y os animo a que si tenéis una pregunta, la lancéis. Gracias. Ole, genial. Muchísimas gracias, Irene. Coge agüita, sí. Hay preguntas, vale, vamos para allá. Voy. Hola Irene, muchísimas gracias por tu charla. Te prometo que va a ser una pregunta, pero te tengo que poner un poco en situación, ¿vale? Yo soy Isi, soy miembro del órgano de representación de FENDEPS, de Junta, y hablabas de la rueda de privilegios. Voy a ver cómo lo puedo plantear para que suene lo más hipotético posible, pero bueno, es nuestro día a día en FENDEPS. Nos llegan muchísimos... Uy. No me gusta ser protagonista. Yo me he subido aquí para veros mejor, o sea, que estoy más a gusto y abajo. Pero está muy bien, si ahora de repente va a ser, la pregunta va a ser menos seria de repente, pero bueno. Vale, nos llegan prácticamente mensualmente, no voy a decir a diario, pero es bastante habitual, que nos lleguen casos de abuso sexual por parte de CEOs de empresas, en el que obviamente Recursos Humanos se posiciona a favor del CEO. Y los empleados suelen ser colegas del CEO. Entonces, esto es hipotético todo, sí. Claro. No pasa en videojuegos. Entonces, en estas situaciones, obviamente acudan a FENDEPS y se generan siempre varias dudas, ¿no? Sobre yo puedo plantear la situación de denunciar y las consecuencias que va a tener eso de cara a la víctima. Obviamente no suele salir bien, ir a juicio. Entonces, en este tipo de casos, ¿qué es lo más sensato que pueden hacer o dónde pueden salir menos perjudicadas las víctimas? Era un poco mi pregunta. Esto es una movida. Ya. Y además, como muchas de las preguntas que nos encontramos en entornos de este tipo, no tiene un final feliz. Yo siempre defiendo a muerte a los equipos de recursos humanos. Pero estoy un poco hasta el coño, también os lo digo, porque ya he visto muchos entornos en los que pueden pasar situaciones como las que comenta la compañera, ¿no? Y entiendo que muchas veces lo primero que hay que hacer, yo creo que lo primero que hay que hacer siempre es tratar de agotar las vías internas de la organización. Porque en muchos casos os puede pasar que quizás no sean las personas más empáticas, pero quizá en otros sí. Bueno, perdona Irene, para ponerte en situación, muchas cosas que recibimos de parte de Recursos Humanos es que hablando se solucionan las cosas. Ah, es que me encanta eso, sí, claro. Te han tocado el culo, cariño. No se solucionan las cosas hablando. O te han intentado violar en una cena de Navidad. No se solucionan las cosas hablando. Eso no se soluciona hablando. Llegar a juicio es muy complicado, lo habéis dicho. Yo no soy experta laboralista, pero en una palabra prohibida para Recursos Humanos, que es sindicato, te pueden dar información sobre esas cosas. Además, como os digo, esto no siempre puede tener un final feliz, ¿eh? Y todo en lo que se envuelve en situaciones de este tipo, hay muchísimas mujeres. Mirad, en 2019, cuando salió el libro blanco de la mujer en el desarrollo, esto es desarrollo de software, que sé que es distinto, pero hablaba de que un 60% de las mujeres
se marchaban del sector antes de los 10 años de trabajo porque se encontraban principalmente con entornos muy tóxicos y salían de ahí porque era un entorno más tóxico que otros. Entonces, una vez agotadas las vías de la empresa, y obviamente si alguien nos dice, hablando se arreglan las cosas, eso está agotadísimo, yo me iría a preguntar y a hablar con alguien. Y luego, lo de buscar comunidad, que no quede solamente en una consulta que hagan ascender. Es muy difícil hablar de esto y, por supuesto, no estamos obligadas a hacerlo. Faltarían más. A ver si el foco ahora lo vamos a poner en la persona que ha sobrevivido a eso en vez de a quien lo está haciendo. Pero es cierto que a mí de eso me salvó la comunidad. Y cuando se hablan de estos temas, muchas veces, y hay muchas cosas que no quieres compartir porque es complicado, porque se pueden enterar, porque no sabes dónde vas a estar mañana, siempre va a ocurrir. Pero también es interesante, por ejemplo, identificar espacios tóxicos. A mí a veces me escriben y me preguntan, oye, y en todos los sitios pasan cosas. Quiero decir, no existe el lugar perfecto, pero quizá tener esa información de antes y a lo mejor la historia de vida de esa persona concreta que ha tenido esta dificultad, o esas personas, porque como bien ha comentado, todos los meses salen cosas, no quiere decir que sea la historia de vida del resto de personas que están en la organización. Pero eso pasa y han dejado que pase. Entonces, a mí me gustaría enterarme de qué empresa es esa. ¿Sabes? Me encantaría decirlo. Por eso, que creo que es interesante que de alguna manera eso, igual que es Vox Populi, a esta persona la hemos echado porque es conflictiva y a mí luego me piden referencias, que también podamos pedir referencias de otros espacios. Y estando en comunidad esto es más sencillo. Ya os digo que no tenéis la obligación de contarlo, que no existe la obligación de compartirlo, que a veces eso puede ayudar y que identificar sectores, asociaciones, comunidades, donde nos sentamos más libres de hablar de ese tipo, ¿no? Que tengamos esa seguridad psicológica que se llama, puede ayudar también a defendernos en casos posteriores, identificar entornos tóxicos y también aprender, sobre todo en términos legales, qué podemos hacer en el futuro, qué es legal hacer, qué no, cómo podemos identificar, cómo podemos recuperar pruebas, por ejemplo, si nos vuelve a ocurrir o si le ocurre a otra persona en nuestro entorno. Y esto es interesante. Entonces, insisto, no estáis en la obligación de compartirlo, pero a veces en la comunidad se obtienen recursos que pueden ser interesantes. Muchísimas gracias, Irene. Muchas de nada. ¿Alguna pregunta más? Una que suba el ánimo. ¿Sabéis? Que no nos quedemos hablando de esta mierda. ¿En Twitch? Vale, dice Sute, ¿realmente qué puede hacer una empresa que está tan lejos de ser inclusiva para cambiar? Lo digo porque eso que ha comentado incluir a personas trans en un entorno no seguro, pero que obviamente merecen igualdad de oportunidades sin sentirse discriminadas. Claro, eso es muy difícil hacerlo si no tienes personas aliadas dentro de quienes se van a encargar de conseguir esos acuerdos. Por ejemplo, en recursos humanos. Si tú ves que hay alguien de recursos humanos dentro de tu equipo con quien tienes quizá una conversación más fluida, o dentro del departamento que se encargue de hacer este tipo de cosas, que habitualmente es el de People, podría ser otro, ¿no? Siempre es más fácil tratar de abrir nuevos caminos generando conversaciones con alguien, ya os digo, ¿no? que convirtáis en una persona aliada dentro de los equipos. Y hay empresas donde esto es muy complicado, pero también hay empresas muy grandes, que vemos como muy mastodónticas, en las que estos equipos están formados por gente muy diferente. Y a lo mejor hay una persona que piensa de una manera y otra que piensa de otra, ¿no? Y puede estar bien también explorar esas vías, ¿no? Esos recursos que puede haber. Recursos entendiéndonos no a las personas de recursos humanos, que también somos recursos, pero todo ese conocimiento que pueda tener esa persona. Porque a lo mejor a mí nunca se me habría ocurrido pensar en que tengo que ir directamente a un lugar de inclusión de personas refugiadas, por ejemplo. Hasta que hablando un día con alguien me dice, es que si no vas a una asociación de este tipo, estas personas nunca van a llegar a tu empresa. Y yo no lo sabía. Y a partir de ahí empiezo a moverme en esa dirección. Por eso es importante, como digo, tratar de identificar personas dentro de nuestra organización que nos puedan hacer esa vida un poco más fácil. Guay. ¿Alguna preguntilla por aquí? Vale, Fran. Y la última, ¿vale? Para empezar con la siguiente. Oli. Hola. Yo una pregunta de como desarrolladores, trabajadores sin cargo de responsabilidad o en recursos humanos, ¿cómo podemos ayudar en mejorar la diversidad de la empresa o eso, atraer a lo que es personas más diversas, hacer un ambiente más sano? Primero, no riendo las gracias que no tienen ninguna, por ejemplo.
Porque hay muchas veces que hay personas que me preguntan, es que no sé cómo, pues si yo lo que estoy obteniendo es una validación cada vez que hago un comentario acerca de una persona o de un colectivo, pues claro, eso me anima a seguir haciéndolo, ¿no? A veces basta con no reírle las gracias a una persona. Y es que eso parece una cosa, primero súper baladí y luego muy difícil, porque cuando te das cuenta de que el resto de la gente lo hace, quedarte tú callado y decirle, ¿de qué coño vas, tía? Pues no es tan sencillo, pero eso es tan importante. Y luego hay otras cosas, como por ejemplo, esto que comentábamos antes de si tenéis oportunidad de participar en un proceso de selección, diciendo, oye, pues te ayudo a redactar la oferta, persona de recursos humanos que no tienes ni idea, o hiring manager, tú que estás buscando un unicornio terrible, que esto no existe, te voy a ayudar a entender que los juniors son juniors, ¿vale? No pueden tener 6 años de experiencia. Todo esto está genial. Y luego hay detalles muy tontos relacionados con ese día a día que comentábamos, ¿no? de reír las gracias o de dar apoyo, cuando vamos probando ser nosotras mismas dentro de una organización y vemos que no pasa nada, a veces lo hacemos más. E incluso animamos a la gente de nuestro entorno a que participe en esa organización, a que se apunte porque la van a tratar bien. También lo hacemos al revés. Esto las organizaciones tienen que saberlo. Que cuando yo tengo una mala experiencia en un sitio, a lo mejor no me apetece contarle a mi amiga, oye, vente, si he tenido que estar peleando por un aumento de sueldos, si he visto que no tenía refuerzo positivo en algunas cosas, ¿no? Entonces, al final, a nivel individual tenemos muchísimo más poder del que pensamos. Y es cierto que en un sector en el que no hay trabajo debajo de las piedras es algo complicado y además este año es un año jodidísimo. Es más interesante quizá hacer esa revolución desde dentro con detalles tan pequeños como esto que realmente pueden marcar una diferencia muy grande. Nada. Perfecto, vale. Pues listo, Irene, muchísimas gracias. Pues ya Un estaría, aplauso. muchas gracias. Genial. Genial, muchas gracias, Irene. Sí, ve para allá. Ok. Pues vamos a dar comienzo con la siguiente charla, si os parece, en 5 minutitos, si te parece, Rubén, y que es con Rubén Rincón, que nos va a hablar cositas de audio bastante chulas. Y así que nada, os doy 5 minutos, son ahora mismo las 7:02. A las 7:07 empezamos con Rubén, ¿ok? Muchas gracias.